Gloria al Señor. Gracias por sintonizar a este programa Constructores de Fe. Me llamo Michelle Steele. Siempre es un placer tener esta oportunidad, conectar con usted. Gracias, gracias, gracias por su participación en este programa. Hoy en día vamos a continuar en una serie titulada, El corazón establecido. Nosotros necesitamos desarrollar la palabra de Dios adentro de nuestro ser para tener un corazón establecido en la palabra de Dios. Es una parte del plan del Señor para nuestras vidas. En nuestra vida de fe, este camino de fe, es posible tener una habilidad, es posible ser un creyente profesional. En esta fe, nosotros tenemos que participar con la palabra en una manera diferente. Tenemos que no solamente oír la palabra, pero meditar en la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios. Tenemos que, la Biblia dice, ser hacedores de la palabra y no oidores solamente. Entonces, hoy en día vamos a enfocar en nuestra parte, la parte de fe. ¿Dónde está tu fe? Nosotros necesitamos identificar en el nivel de nuestra fe. ¿Cuál es la cosa que necesito poner en práctica para tener una fe desarrollada? La fe es una confianza firme, una dependencia. Para tener una confianza firme, tenemos que entender tan serio Jesucristo es sobre sus palabras. Yo quiero leer de Lucas 8, 22 al 25. Dice: Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos, y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y zarparon. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Una pregunta que yo nunca quiero oír. ¿Dónde está tu fe, Michelle? No, Señor, yo quiero tener mi fe en acción siempre, porque cada día es un día de fe, dice mi esposo. Él tiene un libro llamado Cada día es un día de fe. Cristo dijo a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua, y le obedecen? Amén. Cristo, Jesús, Él declaró en el principio: vamos a pasar a la otra orilla del lago. Pero ellos, en medio de la circunstancia, ellos tenían un reporte diferente en su boca. Ellos no tenían fe en lo que dijo a Cristo. Ellos tenían fe en la evidencia de los sentidos, lo que ellos pueden
ver, lo que ellos pueden oír. Y esta fe no es la fe de la Biblia, es una fe natural, una confianza en la cosa que puede cambiar. En 2 Corintios tenemos un verso que dice, nosotros no necesitamos poner nuestros ojos, necesita fijar nuestra atención en las cosas que pueden cambiar, cosas temporales, dice la Biblia. Las cosas temporales pueden cambiar. La palabra temporal significa sujeto al cambio. El viento es sujeto al cambio. Las olas del mar son sujetos al cambio. Pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Es una cosa establecida. Y nosotros necesitamos tener un corazón establecido en la palabra de Dios, porque la palabra no va a cambiar. Nuestra fe viene de la palabra de Dios. La fe bíblica viene de la Biblia, la palabra de Dios. Para acceder a la provisión espiritual, tenemos que usar nuestra fe. Dios nos ha dado cada cosa en su gracia. Gracia es una cosa en lugar. Tiene la posición en la redención. Cada cosa proveída en la gracia de Dios está disponible en Cristo Jesús. Pero en las vidas de muchos cristianos no está en manifestación. Estas provisiones no están en manifestación en sus vidas porque ellos tienen una idea equivocada. Esta idea que dice, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere sanarme, si Dios quiere ayudarme, si Dios quiere librarme, Dios quiere. Y Él ha puesto en su palabra exactamente lo que Él quiere. No es una cuestión de si es la voluntad de Dios o no. Porque la Biblia nos da la voluntad de Dios para establecer lo que es su deseo en su vida. Es el deseo de Dios. Es la razón que Cristo recibió las llagas en su cuerpo. Él recibió la maldición para librarnos de la maldición y conectarnos a la bendición. Él recibió en su ser el pecado del mundo para conectarnos a la justicia de Dios en Él. Entonces, nuestra fe en lo que Él ha hecho es la conexión al recibir lo que Él ha hecho. El resultado es el propósito de Dios sanarnos. Es el propósito de Dios en Cristo darnos una vida llena de su provisión, su libertad, su ayuda, su gracia. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La obra de Dios es el creer. La obra de Dios de la lección en la semana pasada, la obra de Dios es el creer en lo que Él dice, el creer en Cristo, el que Él ha enviado para nosotros. Creer es nuestra parte. El creer es nuestro trabajo. Y nosotros tenemos que identificar el nivel de nuestra fe. La palabra de Cristo, Jesucristo, siempre quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Permíteme explicar déjeme explicar por qué. Cristo nunca dijo algo en una manera casual. Por ejemplo, nosotros usamos palabras
en una manera casual muchas veces. O este perrito, hablando de un perro muy grande. Este perrito, pero no es un perrito, es un perro. Entonces, Cristo nunca usó sus palabras en una manera torcida, cambiando lo que Él quiere decir. Él siempre dijo exactamente lo que Él quiere decir. ¿Por qué? Porque palabras son importantes. Jesucristo nunca usó una palabra en vano. Él nunca desperdició sus palabras. Jesucristo tenía una confianza firme en que Él tenía que las palabras va a producir en su vida. Él tenía una confianza firme en el poder de sus palabras. Y cuando dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe? Porque yo tengo fe en mis palabras. Usted necesita tener fe en mis palabras. Tengo fe que mis palabras va a producir lo que yo quiero. Recuerde lo que dice Isaías 55 y verso 11, porque nos da una imagen clara de la operación de palabras, la operación de las palabras de Dios. Dice en Isaías 55, verso 11, así será mi palabra, dijo Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La voluntad de Dios está dentro de la palabra. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, cuando Dios envía una palabra a la situación, Dios tiene confianza que la palabra va a producir. ¿Por qué? Él ha puesto su poder adentro de esta palabra. Esta es la razón que necesitamos hablar del corazón lleno de la palabra de Dios. Porque cuando viene de mi boca, es una conexión, hay una conexión entre mi boca y mi corazón. Cristo explicó en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el problema está en abundancia en su corazón, ¿por qué? Porque usted ha sido enfocando en el problema, en la circunstancia, en la situación, en los síntomas. Oh, es muy malo, es una cosa mala, es tan terrible, Señor. Este problema está en abundancia en el corazón. ¿Por qué? Porque el problema ha sido en sus ojos, ha estado en sus ojos, sus oídos, en sus pensamientos, en su mente, en su boca. Usted en cada conversación, mi problema, el teléfono, mi problema. En la situación, usted no puede cambiar la situación. Usted va a establecer más del problema con su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si está en el corazón y en su boca, usted va a establecer esta cosa como su voluntad. Entonces, Dios ha puesto su poder adentro de su palabra para distribuir su voluntad en la situación, adentro a la situación. En la misma manera, Dios nos ha dado la habilidad a hacer la misma cosa. En su corazón, usted puede, en lugar del problema, usted puede
poner en abundancia la promesa de Dios, la confianza en la palabra de Dios. Con sus ojos en la palabra, con sus oídos en la palabra, usted va a tener una plenitud, una abundancia de la palabra en el corazón. Proverbios 4:20. Esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mi palabra, ponga la palabra enfrente de tus ojos hasta que usted tiene una plenitud de la palabra en el corazón. Y después usted tiene que guardar este nivel de la palabra en el corazón. Guardar la palabra, guardar el corazón. ¿Por qué? Del corazón mana la vida. Esta fuente de vida viene del corazón, hablando de la vida eterna, hablando de la vida de Dios. Usted necesita declarar vida a sus finanzas, vida a su matrimonio, vida, esta vida eterna que viene del corazón, la palabra en el corazón en abundancia. Usted puede declarar a la situación la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recuerde lo que dice, la palabra que sale de mi boca. Si usted es un cristiano, usted es comprado, le pertenece a Cristo. Amén. No volverá a mí vacía. Su boca le pertenece a Cristo. No volverá a mí vacía. La palabra va a cumplir la voluntad de Dios. Hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta palabra en su corazón va a producir en su situación un cambio, un resultado que viene de la palabra. Este es el plan del Señor para su vida. Entonces usted tiene que tomar la responsabilidad de los contenidos de su corazón y también las palabras en su boca. Usted tiene que tener la responsabilidad, una disciplina sobre sus palabras, sobre su boca. La Biblia nos da las historias de las vidas de gente ordinaria quien ha encontrado Dios y su palabra. No hay éxito actual sin la palabra de Dios. Para tener el éxito que Dios ha planeado para usted, usted va a necesitar la palabra de Dios. La sabiduría contiene un entendimiento de la habilidad sobrenatural de la palabra de Dios. Recuerde, tu cuerpo come la comida física y producirá la fuerza física. Tu mente va a recibir la información y va a producir conocimiento. La voluntad del hombre escoge y desarrolla fuerza de la voluntad. Pero tu espíritu, esta parte de usted, el real usted, la persona nacida de nueva, tu espíritu come la palabra de Dios y producirá el poder para creer, producirá fe, producirá también amor, mansedumbre, templanza, paciencia, pero esta cosa que necesitamos para acceder la provisión de Dios, esta fe viene por medio del comer la palabra de Dios en su espíritu. Tu corazón es tu espíritu, tu corazón nacido de nuevo, tu espíritu nacido de nuevo. El poder creer está dentro de tu corazón y va a determinar tu destino.
Yo quiero leer Romanos 10, verso 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Para acceder la provisión de la vida eterna, la libertad del pecado, usted tenía que usar fe en el corazón, el creer del corazón y la declaración, la confesión de su boca. Esta declaración es la activación o la distribución de lo que está en el corazón. Para tener un corazón lleno, sin decir, es una parte, pero no es la plenitud del proceso, no es el cumplir del proceso. Para cumplir el proceso de fe, tenemos que creer y decir. Entonces, el decir sin abundancia de fe en el corazón no es el proceso completo. También no va a cumplir el proceso, porque es posible decir sin una plenitud o decir el problema. El objetivo es decir en línea con lo que dice la palabra y tener una plenitud, una abundancia de la palabra en el corazón. Y lo que está en mis palabras, con una abundancia de la palabra en mi corazón, es fe. Sin esta parte de la abundancia de la palabra en el corazón, sus palabras no van a tener los contenidos de fe, la aplicación de fe. Esta es la razón que Cristo nunca dijo algo que Él no quiere decir. Él nunca tenía que decir, no quería decir esto. Él nunca tenía que decir esto, porque Él siempre usó sus palabras en una manera responsable. Él usó sus palabras con respecto al poder de las palabras, porque Cristo es el verbo que fue hecho carne. Amén. El poder creer está producido por medio del poner la materia, los ingredientes de la palabra de Dios en el corazón. Usted puede decir el combustible. Su corazón funciona como un motor y la combustible es la palabra de Dios. Para tener el poder mover su vehículo, usted tenía que usar su motor lleno de combustible. Para mover la situación en su vida, usted tiene que usar el motor de su corazón lleno de la palabra, el combustible de su vida. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que depositar la palabra en el corazón. Tenemos que depositar el combustible en el motor del espíritu. El contacto con Dios empieza con el contacto con la palabra de Dios. Primeramente, Adán y Eva tenían contacto con la bendición, las primeras palabras que ellos oyeron.
las palabras de la bendición en Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios, para contactar ellos y comunicar su deseo en su corazón, Él usó palabras para declarar sobre sus vidas su voluntad. Y esta es la voluntad para su vida también. Que usted reciba la voluntad de Dios para su vida en el recibir de la palabra. Cuando usted dice, Isaías 53 dice ciertamente, 54 dice, ciertamente sufrió él mis dolores, ciertamente sufrió él mis enfermedades, llevó él mis enfermedades. Es una manera de comunicar y relacionar con la palabra con Dios. Con la palabra, pero es una interacción con Dios. Si usted quiere saber más o conocer más a su Padre Celestial, usted necesita interactuar con la palabra de Dios. Vamos a continuar esta lección en la semana que viene. Gracias por sintonizar. Nosotros tenemos muchos recursos para usted en constructoresdefe.com y usted puede conectar a nuestro live stream, nuestros videos y nuestra biblioteca. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene. Chao. La Biblia indica que el plan de Dios para los justos es que tengan un corazón firme, confiado en el Señor. El Salmo 112:8 dice, asegurado está su corazón, no temerá. Si bien esto está disponible para el creyente, no es automático. En esta serie de 12 partes, Michelle Steele explica cómo establecer su corazón en la fe de la palabra de Dios. Esta serie de 12 partes está disponible en formato digital o físico. Incluye una guía de estudio que ofrece las enseñanzas con los versículos en diversas traducciones para ayudarle a crecer y aplicar estas enseñanzas con mayor comprensión. No se pierda esta oferta especial. La serie de 12 partes, El corazón establecido, le ayudará a fortalecer su posición en la palabra de Dios y a vivir inamovible ante las situaciones que enfrenta en la vida. Llame al número que aparece en pantalla ahora o visite constructoresdefe.com para solicitarla. Llame o pida esta oferta especial en línea ahora. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde puede ver transmisiones en vivo o ver mensajes nuevamente para fortalecer su fe en cualquier momento que lo desee. Con la enseñanza confiable de los pastores Philip y Michelle Steele, así como ministros invitados y eventos especiales en nuestro canal de YouTube. Suscríbase hoy y esté listo para escuchar lo que Dios tiene para usted.